Doctor Bustamante, buenos días. Buenos días, Cristian. Buenos días, Fátima. ¿Cómo están? Doctor, usted además de esta información del procesamiento gratuito de las pruebas moleculares que costaban más en las clínicas, ha hecho una advertencia importante señalando que no solamente esto sale en el informe, sino también los laboratorios que funcionaban y que tenían este delicado trabajo sin cumplir las normas de bioseguridad, que no es poca cosa. Así es verdad. O sea, la denuncia original enfocó básicamente su atención en el hecho de que se estaba haciendo un cobro en las clínicas particulares por un servicio que en realidad estaba siendo cubierto al 100% por el Estado, vía el INS. Pero no enfocaron el hecho de que la mitad del informe, la otra mitad del informe señala que el proceso de acreditación que hace el INS a los laboratorios privados que pretendan ellos hacer sus propias pruebas moleculares, no mandarlos al INS, sino usar sus instrumentos y sus reactivos para así hacer ellos la prueba molecular, ese procedimiento en realidad parece que no estaba siendo muy riguroso, porque de los 6 laboratorios que hoy aparecen en la página web del INS como laboratorios autorizados, 3 figuran, en mi tweet dice 2, pero en realidad es un error tipográfico. Sí, son 3. Son 3 los laboratorios los que en realidad fueron observados por la Contraloría acertadamente como que no cumplen condiciones básicas de bioseguridad o en algunos casos de equipamiento mínimo, y sin embargo fueron autorizados por el INS. Y por otro lado hay literalmente decenas de laboratorios, muchos de ellos universitarios, o sea, sin fines de lucro, que hablo de Cayetano Heredia, de la Católica, de la San Martín de Porres, de universidades de provincias como la San Antonio de Abad, en Cusco. Todos ellos han puesto a servicio del país sus laboratorios, y sin embargo ellos no están autorizados por el INS porque les encuentran que aún no han cumplido con tal tema u otro de bioseguridad, cuando en realidad estos 6 laboratorios que sí están autorizados y que son laboratorios privados grandes, no cumplen y sin embargo sí están autorizados. O sea, hay un doble rasero allí que me parece a mí debería ser aclarado rápidamente, porque estos laboratorios universitarios desean participar hace meses en ampliar la capacidad de análisis moleculares por parte del Perú, y sin embargo no se les deja sobre pretexto de nimiedades, literalmente, ¿no? Suena que hay un juego de intereses. ¿Por qué se le daría la oportunidad a ese tipo de laboratorios privados y no al de las universidades? ¿Hay algún criterio que se esté manejando en estricto? Bueno, el criterio es técnico. El INS es una institución técnica, y claro, lo que dicen es, por ejemplo, tu personal no está capacitado en bioseguridad. Ya, entonces la universidad pone a su personal. Sin embargo, lo mismo le dicen lo mismo le debieron haber dicho al personal de estos 3 de estos 6 laboratorios autorizados, porque Contraloría ha descubierto que no están capacitados en bioseguridad. O, por ejemplo, no tienen un congelador de menos 80 grados centígrados, que es esencial en estos laboratorios. Las universidades sí lo tienen. Sin embargo, hay por lo menos un laboratorio que no lo tiene, de estos autorizados. Entonces, ese doble rasero, yo no sé si será por intereses. Es muy probable que sea simplemente por el tema de la burocracia que hay en torno a las instituciones del Estado, ¿no? Sí, yo pienso que es por ahí. Ahora, doctor, ¿cuáles son cuántos laboratorios están, sí, digamos, aprobados, y cuántos de esos aprobados ha puesto observaciones este informe de la Contraloría, y cuáles son los laboratorios que no tienen esas capacidades de acuerdo al informe de Contraloría? Y claro, porque a partir de eso deberían buscar corregirse y también buscar corregir los defectos que podrían tener los laboratorios de estas universidades para que finalmente tengamos la mayor capacidad de infraestructura disponible para poder ayudar a dar el diagnóstico de las pruebas moleculares. Claro, leyendo la página web
que está en el sitio web del INS, hasta los 6 laboratorios aprobados. De esos 6, hay 3 que son mencionados en el informe de Contraloría como que carecen de la capacidad para estar autorizados. Idoneidad, ¿no? Claro. Uno es según veo aquí en el informe de Contraloría, uno es Unilabs, el otro es el laboratorio ROE, que aparece ahí como Sequence, pero es ROE, y el otro laboratorio es Inbiotech. Entonces son 3 laboratorios de 6 que no cumplirían, según Contraloría, con las especificaciones de bioseguridad o de equipamiento. Probablemente lo puedan corregir muy pronto y estar hábiles para funcionar, ¿no? No lo dudo, porque son observaciones fáciles de subsanar. No obstante, lo mismo ocurre con los laboratorios universitarios. Ellos también tienen observaciones fáciles de subsanar o ya subsanadas y sin embargo no están autorizados. Entonces, claro, si uno se pone en el lado cínico del espectro de pensamiento, uno diría, claro, no les dan autorización a los universitarios porque como cobrarían poquito por ser universitarios, claro, entonces serían competencia desleal para los laboratorios privados. Pero yo no tengo necesariamente que pensar así. Yo creo que se trata de un problema burocrático y estoy seguro que el INS sabrá subsanar eso próximamente. Ahora, coincide conmigo, doctor, en que a mayor cantidad de locales, de laboratorios que puedan hacer pruebas moleculares, es decir, los privados, ojalá esos 3 se corrijan y también se corrijan las universidades, es mejor para la lucha contra la pandemia en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Porque mire, Cristian, de lo que se trata aquí es de identificar al infectado cuando es temprano. ¿Es temprano para qué? Para impedir que contagie. Esa es la forma como vamos a poder salir de la epidemia. No es solo con la cuarentena o con una cuarentena general, sin hacer a la vez análisis buscando una identificación temprana del infectado. Como eso solo se puede hacer por análisis moleculares, dejemos entonces que toda institución que pueda hacerlos, lo haga, o los haga. Y por eso es que se necesita que haya una entidad que normalice el funcionamiento, que establezca un control de calidad mínimo, porque cualquier laboratorio en la esquina no puede hacer pruebas moleculares o decir que las hace sin realmente haber demostrado que las puede hacer, ¿no? Pero hay muchos laboratorios que sí lo pueden hacer y están plenamente calificados. En este momento hay una capacidad instalada en el Perú, hoy, yo se lo digo porque lo conozco directamente, para hacer alrededor de 15.000 pruebas moleculares por día. Hoy está instalado eso. Pero sin embargo, no tienen autorización, más que estos laboratorios que he indicado y los que trabajan con el INS por el lado estatal. Y eso me parece una lisura. No puede ser, porque esos laboratorios, es verdad, algunos de estos van a cobrar. Por ejemplo, un laboratorio universitario tiene que cobrar porque el reactivo lo va a comprar. Y ese, a menos que el Estado te lo proporcione, porque sería genial, ¿no? Pero lo más probable es que cobre, pero no va a cobrar pues lo que cobra un laboratorio privado. Y eso también es bueno para el país, es bueno para la... Ahora a lo mejor se firman convenios con el Estado para que el Estado, entre comillas, subsidie, mientras dure la emergencia, el análisis de estas pruebas en los laboratorios universitarios, pero el punto es que ni siquiera se les autoriza a realizar las pruebas. O sea, no estamos ni siquiera en el nivel de la discusión del precio o quién paga o quién cubre. Simplemente, no, ustedes no participan, ustedes no juegan la pelota porque se han puesto mal el chimpún. Sí. No, tú tampoco juegas porque tu rodillera está chueca. No, pues, o sea, lo que... Doctor Bustamante, y en este informe de control institucional del INS, lo que también señalan es que estos establecimientos han justificado el costo por el transporte, la prueba, los guantes, el gorro, el doctor y otros servicios, pero no han establecido en sí cuál es la tarifa exacta del examen, ¿no? De la prueba de descarte. En paralelo, claro, el señor Víctor Suárez Moreno, quien es el subjefe del INS, bueno, en principio ha dicho que es una pena que se esté buscando lucrar en esas circunstancias y que el costo del examen debe ser del kit,
sería de unos 200 a 300 soles. En razón de ello, ¿podría hacer un estimado de cuánto sería el costo real que debería tener ese tipo de exámenes, sobre todo teniendo en cuenta la circunstancia en que vivimos? Sí. No he escuchado las declaraciones del doctor Víctor Suárez, se refiere a Víctor Suárez, de su jefe, ¿no? Del INS. Sí. No escuché sus declaraciones, pero sé a qué se puede estar refiriendo. En verdad existe el costeo que hace el Estado para sus pruebas, es un costeo en realidad mal hecho, ¿no? Es un costeo que se basa solo en el costo del reactivo. Y cuando uno, en el lado privado, en cambio, en el lado real de la vida, cuando uno costea, no solamente costea el costo de tus ingredientes, si tú quieres preparar un arroz con pato, no solo costeas el pato y el arroz, sino tienes que costear también el costo del gas, la depreciación de la cocina, el costo de quien cocina, el costo del alquiler, la luz, el agua, todo eso forma parte del verdadero costo de tu servicio. Entonces, cuando el Estado cobra, y eso no es porque se le ocurra al doctor Suárez o se le ocurra al director actual del INS, no, eso es porque así es la ley. La ley impide que el Estado pueda cobrar precios reales. El INS, por ejemplo, sí cobra por ciertos análisis. Cobra, por ejemplo, por hacer análisis de VIH, de tuberculosis a entidades privadas. Y está bien que cobre, pero cobra poquito, bien poquito. Y sin embargo, las entidades privadas cobran conforme a lo que ellos estiman que es su estructura de costos. Entonces, por un lado, yo creo que sí es verdad que se pasaron, pues, ¿no? Ciertas clínicas en cobrar 150 soles por una máscara N95 y dicen que la cambian para cada paciente, cuando todos sabemos que no es verdad. Así. Una N95 no se cambia para cada paciente. Ahí hay una exageración. Pero por otro lado está el hecho de que el INS no les cobra. O sea, claro, no les cobra porque la norma que salió hace poco, indicando que por emergencia el análisis era gratuito, en el momento que le tocaban la puerta a entidades que ellos sabían que a su vez cobraban a sus pacientes, ahí debieron establecer un convenio. En ese momento, decir, momentito, si yo a ti no te cobro, ¿tú no le vas a cobrar a tu paciente? Bueno, yo sí le tengo que cobrar porque el mandilón, el cubricara, bueno, perfecto. Pero entonces hagamos una cosa, yo te hago la prueba gratis si tú te comprometes a no cobrarle más de 100 soles a tu paciente. Pero cuando hablamos del cobro, ¿a qué nos referimos en estricto? O sea, el kit tan mencionado, el procedimiento, ¿cuál sería, ahora que usted lo ha mencionado, la estructura de costos que debería aplicarse, ¿no? A ver, le voy a explicar. Cuando usted va a una clínica particular a tomarse una muestra, o a un hospital del Estado a tomarse una muestra para prueba molecular, se usa un hisopo de Dacron. Es un hisopo, no es el hisopo típico Q-tip que se usa que se compra en la farmacia, no. Es un hisopo larguito con punta de Dacron. Pero tampoco pues es algo que vale millones, eso vale centavos. Un hisopo con punta de Dacron, y eso es lo que se introduce por la fosa nasal hasta el fondo de la nasofaringe para buscar la muestra. Luego, la punta de ese hisopo se rompe dentro de un frasquito pequeñito que contiene unos 2 centímetros cúbicos de un líquido que se llama medio de transporte viral. Ese juguito, ¿cuánto costará? Pues un par de soles, 3 soles, no cuesta más. Y luego, ese frasquito se cierra. En ese momento ya el virus se rompió, ya el virus se deshizo por el medio de transporte viral, y luego el laboratorio o el hospital o la clínica pone ese vial, ese tubito, lo coloca en hielo. Listo. Y así se transporta hasta el INS. Ese es el material que pone la clínica o el hospital. En el caso de los hospitales del Estado, el tubito con el vial de medio de transporte viral, o sea, el vial de medio de transporte viral más el hisopo, ambos son proporcionados por el propio INS. O sea, ni siquiera eso le cuesta al hospital. En el caso de la clínica, mi entender es que eso lo está poniendo la propia clínica. Pero es bien barato. Y no es verdad porque se tenga que cambiar el mandilón todo el tiempo, ni cambiar una mascarilla N95 y encima venderla a 170 soles en algunos casos. No es así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le cuesta en todo caso? El personal, el servicio. Bueno, que naturalmente en una institución privada sí, claro. Es como un restaurante. Usted entra a un restaurante de 5 tenedores y usted está poniendo el pie adentro y ya,
Usted Sí. ya es responsable Correcto. de parte del alquiler, parte de la luz, parte de la gerencia, parte de todo. Pero Uno está pagando por eso. Pero el precio final Ujú. debió haberse regulado por el mercado mismo. ¿Y cómo se hubiera regulado por el mercado? Si es que yo, por otro lado, vamos a decir INS, le digo a mi Claro. proveedor, a quien me trae la muestra, le digo, mira, compadre, yo te voy a hacer la prueba gratis, pero eso sí, yo quiero que a tu paciente no le cobre más de tanto, ¿ok? No, como no, bueno, ponle tanto. O sea, por ahí debió venir, por el lado, no del INS, del MINSA, porque administrativamente el INS depende del MINSA. El Ministerio de Salud debió decirle, mira, o te cobro, por ejemplo, 200 soles o 300 como soles. referencial, Sí. como un precio referencial también. Digamos, te Ya. cobro, o, porque mira, internacionalmente una prueba molecular está en alrededor de $20-30, eso es lo que cuesta. Ok. O sea, ni siquiera es 200 soles, Ujú. es 100 soles realmente, porque 200 soles es lo que pagó el Estado por reactivos hace 3 meses, dicen un precio alto. Sí. El precio real de mercado es mucho más bajo, pero eso es lo que pagó el Estado antes. Entonces, en base a lo que pagó, podría decir, bueno, yo te cobro mi reactivo, no te cobro personal, no te cobro local, solo te cobro reactivo. Ujú. Y luego la clínica, nadie la puede obligar, siendo privada, Sí. a cobrar lo que otros dicen. Ahora, Pero la presión del mercado lo hace, pues, porque si las clínicas principales empiezan a cobrar no más de 100 soles por el servicio de toma de muestra, porque es todo lo que hacen, tomar la muestra, ujú. y luego mandarla al INS, las demás clínicas se tienen que ayornar Ahora, y ponerse en la misma línea. Doctor Bustamante, esto digamos se fue de las manos cuando comenzaron a dar la oportunidad a las clínicas que adquieran las pruebas de los laboratorios, que ocurrió hace más de un mes, me parece, cuando antes solamente podía hacerse de parte del INS. No, son dos temas diferentes eso, Fátima, son correcto. dos temas diferentes, porque de lo que estamos hablando es de aquellas clínicas que solamente tienen la capacidad para meterle el hisopo en la nariz al paciente, Sí. meter luego parte del hisopo en medio de transporte y mandarlo al INS. Eso es lo que se llama, en laboratorio clínico se llama derivar una muestra. Ujú. Eso lo hacen muchos, ¿ah? Hay laboratorios pequeñitos, laboratorios clínicos pequeñitos que, por ejemplo, no pueden hacer un análisis de hepatitis B, y lo que hacen es, igual le toman la muestra al paciente, pero luego se le envían a un laboratorio grande para que le haga el análisis. Y luego, cuando el informe llega, es reportado por el laboratorio pequeño como si lo hubiesen hecho ellos. Esa es práctica común. Lo que pasa es que tampoco cobras tanto. O sea, Porque en este caso... Lo cierto, doctor Bustamante, es que también hay personas que acuden a la clínica no solo porque tengan la posibilidad de pagar el servicio, sino que ven a su familiar mal, no tienen la atención inmediata de la línea 113 y en una situación de desesperación lo que buscan es hacer una prueba de descarte. O lo otro que sucede, que tienes un familiar enfermo con otro mal, vas a un hospital y te dicen, si no tenemos la prueba de descarte inmediatamente no lo puedo atender, porque parece que tiene o que no tiene. Entonces la gente busca nuevamente en las clínicas u otros laboratorios hacer este descarte. Tienes toda la razón, porque mira, el tema aquí está en que el Estado no tiene la capacidad logística para tomar las muestras. Ojo, no hablo de hacer los análisis, hablo de tomar las muestras. O sea, ver al paciente, tomarle sus datos a través del DNI, pedirle su celular, meterle el hisopo en la nariz, romper eso en el vial con medio de transporte vial, como expliqué, y luego mandarlo al laboratorio. Esa logística toma tiempo y personal, que no posee en este momento el Estado. Claro. Entonces, la participación de las clínicas privadas es muy buena, sí, porque alivia justamente los puntos de toma de muestra que el Estado de otra manera pondría. O sea, le está ahorrando al Estado el tener que poner personal y recursos y transporte para estas toma de muestras. El problema está en que el paciente se ha estado sintiendo engañado, porque cuando ha estado yendo a una clínica, pensaba que en la clínica le iban a hacer la muestra, la prueba molecular, el análisis en sí, o que en todo caso iba a ser derivado a uno de estos 6 laboratorios autorizados, y que por supuesto lo que estaba pagando era, es verdad, también el costo del hisopo y también el costo de la mano de obra, pero fundamentalmente
el costo que pagaban los 600 o 700 soles era por el análisis, ¿no? Porque nadie va a comprar un hisopo de 600 soles. Es decir, que le estamos incrementando el doble o el triple del costo real que finalmente ni siquiera lo tiene que pagar la clínica porque eso lo está asumiendo el INS. Si es que vamos a suponer que realmente el INS le cobra 200 o 300 soles, que no, y el laboratorio privado a su vez cobra 700, mira, solamente la oferta y demanda va a encargarse de nivelar esto, ¿no? Quizá habrá laboratorios que se tiren un poco al piso y digan, o clínicas, perdón, y luego dirán, ¿sabes qué? Yo te cobro 400 y hago el mismo servicio. Y uno tendrá como consumidor oportunidad de escoger. Pero no ha sido así, sino que el Estado ni siquiera les ha cobrado. Entonces, por ahí la molestia de la gente. Correcto, yo creo que aquí lo que habría que hacer es cambiar la norma. La norma la da el MINSA y la puede cambiar en 2 minutos. Lo único que tiene que decir es, señores clínicas privadas, de ahora en adelante el análisis te va a costar 250 soles. Punto. Sí, ¿Okay? eso. Ahora, cada clínica verá cómo ajusta sus precios, y también el Estado podría hacer más flexible la logística de toma de muestras, de manera de que el paciente sin recursos económicos no tenga que ir y pagar 500, 600, 800 soles por una prueba, que vale menos, sino tenga la forma de tomarse la muestra en una posta, en un hospital. Correcto. En Estados Unidos o en Corea del Sur se toma en el automóvil. O sea, uno va pasando en el automóvil, baja la luna del chofer, y hay una persona. Porque tenemos que adaptarnos a la realidad, y la realidad es que la economía está bastante afectada, la gente se sigue enfermando y no podemos portarnos como si fuéramos pues unos, abusando de la situación que se está viviendo de desesperación en el tema de la salud. Le agradezco la comunicación, doctor Bustamante, y gracias por darnos algunas precisiones respecto a los costos también reales de los insumos que se utilizan para hacer estas pruebas. Gracias, doctor.